Un saludo fraternal a todos ustedes, a los que verán este video, también a los hermanos en Cristo. Que Dios y nuestro Señor Jesucristo siempre les acompañen y les proteja. En este video, que va a ser de lecturas para edificarnos, lo he titulado La compasión y misericordia de nuestro Dios. Para ello utilizaremos el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 11, en el cual Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Iremos a las Escrituras. Aquí tenemos Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 11. Tengo resaltado: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Leamos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Vamos a resaltar que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Resaltaremos: hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Vamos a resaltar: se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Palabras de nuestro Señor Jesucristo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Vamos a colocar, resaltar: tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Resaltaremos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Pongamos, resaltamos: y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Tuvieron miedo, vamos a ver: y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Hemos visto un gran milagro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué he titulado La compasión y misericordia de Dios? Porque Jesucristo es Dios encarnado. Es Dios mismo hecho hombre en la persona de nuestro Mesías. Este texto, como hemos visto, relata de que nuestro Señor Jesucristo venía de la ciudad de Cafarnaún, de hacer unos milagros y ministerio en la ciudad de Cafarnaún, y va a entrar a una ciudad pequeña en ese tiempo llamada Naín. El Evangelio de Lucas, que está contando esta historia, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, resalta en su Evangelio
la compasión y la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por los marginados de la época. Y las personas marginadas de esa época eran las viudas. La razón era porque las damas en ese tiempo, las mujeres, tenían muy pocos derechos civiles. Casi nada. A lo máximo que podían aspirar las mujeres en los tiempos bíblicos era a tener un buen casamiento, que tuvieran un buen marido, porque ellas se dedicaban a las labores de la casa, a tener hijos y criarlos. Y sobre todo deseaban tener el primer hijo que fuera varón. La razón era porque le iba a dar descendencia a su esposo y a la vez también los que heredaban las tierras eran los varones, no las mujeres. Entonces las mujeres estaban muy desamparadas en los tiempos bíblicos. Si una mujer quedaba viuda y tenía un hijo, al menos el hijo la iba a proteger, la iba a mantener, no quedaba tan desamparada. Pero si una mujer quedaba viuda sin hijos, quedaba totalmente desamparada. A lo que podía aspirar era a vivir de la caridad de algún pariente cercano, si es que lo tenía. Entonces las mujeres en los tiempos bíblicos estaban desamparadas y Cristo se preocupó de ellas e incluso fue criticado de que se acompañara de tantas mujeres. Aquí vemos en el milagro, en el hermoso milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, toda la compasión y la misericordia de nuestro Dios. Veamos nuevamente el versículo y lo analizamos con las enseñanzas. Vamos a las Escrituras. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Esta ciudad quedaba aproximadamente 13 kilómetros al sureste, al sureste, más bien dicho, de Nazaret, donde se había criado nuestro Señor. Y nuestro Señor, antes de llegar acá a Naín, venía de Cafarnaúm, como lo habíamos dicho. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando nuestro Señor Jesucristo en su ministerio siempre le acompañaba una gran multitud de personas en la Palestina y sobre todo en la región de Galilea donde se realiza este milagro. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Pararemos un momento. Nuestro Señor Jesucristo entrando en la ciudad, venía saliendo un cortejo fúnebre, como le diríamos hoy en día. Y se había muerto el hijo único de una madre viuda. Y mucha gente acompañaba, dice, este cortejo. Entonces podemos imaginarnos la madre viuda perdiendo a su único hijo, había fallecido, iba a quedar en el desamparo total en ese tiempo bíblico. Iba a tener que vivir de la caridad de los parientes más cercanos, porque no tenía nada. Se había muerto su esposo y su hijo, que podía ser el sostén de ella, que le iba a ayudar a su manutención. A la vez el hijo hombre iba a heredar la tierra de su padre. Pero había muerto. Entonces imagínense el dolor de la madre por su hijo, la pérdida de su hijo y además cómo iba a quedar
de desamparado. Sigamos con palabra de Dios. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Aquí nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo la vio, se compadeció de ella, tuvo compasión con ella, porque sabía nuestro Señor en la situación que estaba la madre viuda, y le dijo: no llores. Esa palabra no llores, es una palabra de consuelo. No llores, y viniendo de el Hijo de Dios, del Mesías, no llores, y se compadeció de ella, que dice anteriormente. Vamos a la palabra. No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Tocó el féretro nomás nuestro Señor Jesucristo, y se detuvieron los que iban en el cortejo. Y dijo nuestro Señor: joven, a ti te digo, levántate. Vamos a parar otro momento acá. Le dice que después de decirle a la madre no llore, y al compadecerse de ella, toca el féretro, sin ningún rito, sin ninguna cosa. Tocó el féretro y el cortejo se detuvo. Y él solamente pronunció las palabras: joven, a ti te digo, levántate. ¿Por qué? Porque en la palabra estaba el poder de Dios, el poder de nuestro Señor. Continuemos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hizo un gran milagro nuestro Señor Jesucristo. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, resucitó. Y dice que lo dio a su madre. Resucitó el hijo y dice que él lo dio a su madre. Seguramente le hizo una actitud de entrega a él. Ahí está tu hijo. No vas a estar tan desamparada. Te lo he traído de vuelta, podríamos decir. Ahí está. Continuemos con palabra de Dios. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí hemos visto que muchos se asustaron. Era lógico, si iban con un muerto, iban en un funeral, como lo decimos hoy en día, y llega una persona con una muchedumbre, toca el féretro, toca donde está y se levanta el muerto. Era un asombro total. Y por eso ellos dijeron que aquí ha llegado Dios y un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y se extendió la fama de él. Pero aquí la gran enseñanza para nosotros hoy en día no es la fama de Jesucristo, porque era el Hijo de Dios. No necesita nada más. La gran enseñanza para nosotros es la misericordia y compasión de nuestro Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, también hay personas que deben estar sufriendo y estar desamparadas, y que necesitan una ayuda, un consuelo, como Cristo consoló a la viuda en Naín. No llores, le dice.
y después cuando él dice se compadeció de ella. Nosotros también en este momento de que estamos pasando por tribulaciones con esta enfermedad a nivel de país, a nivel mundial, también podemos tener la oportunidad de consolar a alguien, de ayudar a una persona, a un desamparado, a una desamparada. Todos estamos preocupados, tanto de nosotros como de personas que pueden estar desamparadas o enfermas. Pero fíjate que si estás en cuarentena aquí en Viña del Mar, estamos en cuarentena, siempre Dios te da una oportunidad de ayudar, de tener compasión y misericordia. Tú solamente tienes que hacerlo cuando te llegue esa oportunidad. A pesar que estamos en cuarentena, anoche llegó el hijo de una vecina mía, la cual es viuda, porque necesitaba un remedio. Y yo uso para mis bronquios un remedio. Y ella no lo tenía, y en la noche, en cuarentena. Gracias a Dios que yo poseía varios. Y mi hijo mayor se lo hizo llegar a su hijo, el cual vino a buscarlo a la casa, y se los llevó. Ella es viuda y tiene hijos. Damos gracias a Dios que tuvimos la oportunidad en quien nos dio de ayudar a alguien que necesitaba. Así todos tenemos la misma oportunidad. Solamente debemos verla con los ojos de Dios, las oportunidades que nos da de ayudar a los demás, incluso no saliendo de casa. Tú tienes que estar atento y no aprovechar esa oportunidad que te da Dios de ayudar a los demás. Aquí Jesucristo se compadeció de la viuda que iba a quedar desamparada, sin su hijo. Imagínense cómo sería el dolor de esa madre por la pérdida del hijo, además lo desamparada que iba a quedar. Y le devuelve a su hijo nuestro Señor. Aparte de ser un gran milagro, un portentoso milagro de nuestro Dios demostrando todo su poder, en su palabra, en su orden, en su autoridad, también es un gran milagro de ejemplo de misericordia y compasión por el otro. Por ambos lados, esta historia es maravillosa, que nos deja muchas enseñanzas para este momento que estamos viviendo. Nuestra semejanza, nuestro país necesita de mucha compasión y misericordia de unos a otros. Y este pasaje lo enseña. Y nosotros, como seres humanos, como personas, necesitamos compadecernos unos con otros, sobre todo los que somos cristianos. Porque Dios da la oportunidad de ayudar. Imagínense ustedes que nuestro Señor Jesucristo resucitó a una persona muerta, a un joven muerto. Entonces en estos tiempos de tribulación, mucha más debe ser nuestra fe de confiar en Dios, que Él todo lo puede hacer. Solamente debemos confiar y ayudar cuando Dios nos da la oportunidad de ayudar. El texto de la resurrección del hijo de la viuda de la ciudad de Naín es un milagro maravilloso y un ejemplo de la compasión y misericordia de Jesucristo y nuestro Dios. Muchas gracias por ver este video. Dios les bendiga y les proteja.